La economía es un tema de peso. Aclara tus dudas e invierte mejor con las recomendaciones de la coach en finanzas, Sheila Martínez, en Distrito Informativo. Hoy 7 de la mañana en Distrito Informativo. Bueno, sin mucho preámbulo, vamos a recibir a Sheila Martínez, nuestra psicóloga y coach de bienestar financiero, y vamos a hablar de un tema muy interesante que son las finanzas y la salud mental. Buenos días, Sheila, ¿cómo estás? Buenos días, Madeline. Buenos Yo estoy muy días. bien, te veo riéndote. Ay, ahí. sí, bueno. Como que... ¿Qué decirle, Sheila? Lo que pasa es que la salud mental y el dinero va como muy de la mano, y esa cosa, a veces cuando uno se queda sin el efectivo, sin esa divisa para resolver algunas cosas, uno le comienza a dar mente, y eso es algo preocupante. Definitivamente, que es un tema que está bastante, o sea, dos temas que están muy ligados, entrelazados, y yo he querido hoy, en vista de que trabajo las finanzas desde una perspectiva más amplia, tomando en cuenta lo que es las emociones, lo que son las emociones, lo que es la salud mental, y en ocasión de la celebración ayer del Día de la Salud Mental, es que he querido traer este tema. Porque si bien es cierto que solamente la salud mental en sí es un reto todavía que tenemos de que las personas entendamos, las civilizaciones, la ciudad, el país, vamos a decir, la sociedad, quería decir, entendamos, comprendamos la importancia de identificarnos con el tema y que no sea un privilegio como hasta ahora, ¿verdad? Más aún el poder visualizar la relación que hay entre las finanzas, un tema tan trivial, tan cotidiano, pero que a su vez hace tanto énfasis, tanta incidencia en nuestra salud. ¿Cómo esto mismo de tener una salud mental, digamos, adecuada o una salud financiera, vamos a decir así, repercute entonces en mi salud mental? O sea, ¿cómo conjugar esos dos elementos y cuáles son esos beneficios de tener salud financiera en el entorno también personal? Sí, bueno, mirándolo desde el punto de vista de cuando falta, para poder como identificarlo un poco mejor, cuando falta esta estabilidad y esa salud financiera, pues eso repercute en muchísimas otras áreas de nuestras vidas. Por ejemplo, puede influir en lo que es el sueño, un sueño de calidad. Lo primero que ocurre cuando una persona tiene preocupaciones serias de dinero, de endeudamiento tóxico, por ejemplo, es que deja de dormir de manera apropiada, deja de dormir bien, y eso entonces impacta, porque el sueño es tan importante para que el cuerpo se autorregenere, que eso va impactando otras áreas de la salud de la persona. Hay un estudio, de hecho, que hizo la Universidad de Nottingham de Inglaterra, que determinó que las personas que están seriamente endeudadas tienen doblemente la probabilidad de sufrir de depresión, por ejemplo. Y la depresión es un trastorno de la salud mental. A veces las trivializamos, la ansiedad, la depresión, el mismo estrés, lo trivializamos. No, yo estoy muy estresado. No, porque yo estoy medio down, medio qué sé yo qué. Pero si eso llega, o sea, hay líneas en las que hay que poder determinar cuando se vuelve realmente nocivo y hace que interfiere con el funcionamiento apropiado de las personas en nuestra diario vivir. Hemos visto muchos casos de suicidio de personas que tienen una deuda y dicen que esa es su mejor salida. Lamentablemente, algo que no es salida, pero así lo piensan porque llegan a un punto ya de depresión bastante fuerte y su familia, a lo mejor el entorno, no ha identificado esto. Y hemos visto también casos muy lamentables, como deudas que no son provocadas por la misma persona, sino por trabajos. Por ejemplo, el ingeniero en la OISOE que se suicidó y fue a hacerlo tras dejar una carta, otro ingeniero de otro proceso también estatal que sufrió un accidente de tránsito tras subirle, tenía diabetes, y la deuda que le había causado esto
pero la familia tampoco identificaba ni veía esos comportamientos. ¿Cómo tratar de sobrellevar esto? Y el mismo afectado, que a lo mejor puede ser difícil si llega a cierto punto, pero ¿cómo hacerlo para desvincular? Ok, el dinero no es mi vida, pero lo necesito. Definitivamente, el dinero es una fuente de, es un recurso, ¿verdad? Es un recurso, un medio de intercambio. Lo hemos magnificado, no solamente aquí, sino a nivel mundial, realmente, y le hemos dado como más importancia de la que tiene, a mi juicio. En el caso de esos casos que mencionas, donde las personas se suicidan, se quitan la vida, la fuente que lo generó, vamos a decir así, fue, la gente dice se quitó la vida porque tenía problemas financieros. Pero ¿qué pasa? Puede ser que el problema financiero sea el detonante de una condición que la persona tenga, una vulnerabilidad a sufrir ansiedad, y que ese ha sido un factor estresante, un estresor, como pudo haber sido un divorcio, como pudo haber sido el fallecimiento de un ser querido, que son estresores fuertes que detonan una situación de salud particular. Entonces, ya en el caso de una persona que tenga pensamientos suicidas, hay que tratar esa afección, hay que tratar ya la depresión como en sí, y obviamente pues tratar también lo que lo detonó de una manera concomitante, pero primero la parte que ya está visible. Es como que, por ejemplo, una persona, como tú mencionabas de diabetes, una persona le diagnostican diabetes, estaba muy bien, pero estaba sometida a una presión muy fuerte. Le diagnostican diabetes, pero ¿qué vamos a hacer? ¿Cuál fue el factor estresante que detonó eso? ¿Un problema de dinero o un problema de manejo de dinero, vamos a decir, o un problema de divorcio, de que ya pasa a un segundo plano en un sentido, porque hay que tratar el problema de la diabetes médicamente, hay que tratarlo, pero también hay que tratar el otro en segundo plano. Entonces, Sheila, hemos hablado en varias ocasiones acá en Distrito Informativo referente a lo que es la salud financiera, pero como estamos hablando de salud financiera y también de salud mental, sería bueno que hiciera como algún recuento de 3 o algunos de esos puntos específicos que usted ha dado sobre el equilibrio, elaborar un buen presupuesto para nuestras compras y mantener una buena finanza, que eso es parte de la salud mental también. Claro que sí. De hecho, lo que yo recomiendo primeramente es evitar llegar a tener un problema, un problema financiero, o sea, evitar las deudas tóxicas, evitar llegar ahí. ¿Y cómo hacemos eso? Porque hay dos formas. Ya que está la persona en el problema, pues hay formas de solucionarlo, y cómo podemos evitarlo es otra, que lo voy a decir ahora. Lo primero es identificar cuál es, qué estoy haciendo hoy día, cómo estoy llevando las cosas, porque las situaciones de dinero o de cualquier otra situación, de cualquier cosa, factor estresante, no es el problema es cómo lo manejo yo. Porque ante una misma situación, ante una persona que se quedó, por ejemplo, sin su fuente de ingreso, se quedaron dos sin su fuente de ingresos, una la va a manejar de una forma y la otra la va a manejar de otra. Y eso tiene que ver con los recursos internos que tenga la persona. Entonces, yo recomiendo primero que la persona pueda primero identificar dónde está hoy, para entonces identificar también cuáles son sus tendencias, cuáles son sus patrones de conducta que vienen de creencias. Hay personas que creen que sin deudas y sin líos no es posible lograr nada. Entonces, hay que trabajar eso. ¿Por qué? Porque esa persona va a estar siempre buscando la forma de endeudarse, no importa cuánto gane. Entonces, el problema no es cuánto gana, sino ¿por qué te endeudas? ¿Por qué te endeudas? ¿Por qué llegaste ahí? Muchas personas vienen a mí tratando de que yo les ayude a reorganizar, a recuperarse a nivel de crédito y de endeudamiento tóxico. Ok, me dicen, bueno, yo puedo tomar un préstamo de consolidación de deudas, que eso es válido, excelente. Pero ¿qué pasa? Si no tomas un préstamo de consolidación de deudas y trabajas a la vez
qué te llevó al endeudamiento, vas a sentir un alivio en el momentáneo y luego va a volver a lo mismo. Sheila, yo entiendo que este tema debe de tener una segunda parte porque también me interesó una información que usted dijo ahí de la parte tóxica del dinero. Entonces sería bueno tenerla, ya sería la próxima semana o la siguiente, para darle continuidad a lo que es esto de la salud financiera y también la salud mental. Son las 8:36 de la mañana. Agradecemos a Sheila Martínez, nuestra coach financiera. Sheila, muchísimas gracias. A la orden, me gustaría rápidamente invitarles a que final de mes tengo el webinar de este mes que va a estar orientado a cómo hacer el mejor uso del doble sueldo. Ya a mí la universidad me mandó a decidir que cojan el doble sueldo para adelantar el pago de la maestría y yo El doble sueldo. Bueno, si todavía no lo tienen comprometido ni gastado, asistan a este webinar. No tiene por favor, que pagar con él. por favor. Mándeme el flyer, Sheila. Claro que recordatorio. sí. Claro que sí. Y mis redes, Sheila y Martínez L. A la orden. Gracias. 8:37 de la mañana. Vemos cómo es el tránsito en Santo Domingo. Distrito Informativo.